Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos dirijas, que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que sea tu Santo Espíritu iluminándonos y guiándonos en esta enseñanza, Padre. Quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la primera pregunta. Hoy voy a hacer un examen. La pregunta que quiero hacer es, ¿ustedes recuerdan cómo se llama el libro que estamos estudiando en la Escuela Bíblica Dominical? ¿Alguien sabe el nombre? Sí, Jesús. ¿Y qué quiere decir sí, Jesús, según el maestro que escribe el libro, Roger Smalling? Roger Smalling utiliza este libro como un acróstico. ¿Para qué? Para enseñar de una manera pedagógica y una manera fácil de asimilar 7 doctrinas que expone bíblicas, que son las doctrinas reformadas. Perdón. Esas doctrinas son, la voy a aclarar, es una manera fácil de aprendernos las doctrinas básicas de la Iglesia Reformada, la Iglesia Presbiteriana. La S de sí es la soberanía absoluta de Dios. La I es la incapacidad total humana. La J, justificación por la fe, solamente, ¿no? Elección por gracia, la E. La S de Jesús, sacrificio eficaz. La U, unidad espiritual y universal de los creyentes. Y la S, seguridad de los elegidos. Entonces tenemos allí 7 doctrinas básicas, que son las doctrinas de la gracia, que son propias de la Iglesia Reformada, y es una manera fácil de aprendernos la doctrina, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman las doctrinas? ¿Doctrinas de qué? Doctrinas de la gracia, y están ahí en ese acróstico, sí, Jesús. Bien, entonces, en domingos anteriores hemos estado estudiando precisamente lo que nos enseña las doctrinas de la gracia, y ya hemos compartido la S, lo que es la soberanía de Dios, la soberanía absoluta de Dios. Y el domingo pasado el hermano Johnny nos compartió, tuvo el privilegio de hablarnos de la I, empezó el estudio de la I, que es la incapacidad total humana. ¿Estamos? Él nos enseñaba, conforme a las Escrituras, que el libre albedrío del hombre no es más que un mito, y nos muestra que el hombre sin Cristo es incapaz de buscar a Dios y de hacer alguna obra agradable a sus ojos. El hombre sin Cristo no puede agradar a Dios, no puede buscar a Dios, y eso es lo que se llama incapacidad total humana. Vamos a mirar un momentico, yo le invito a que hagan a la Biblia, a Romanos 3:10. Romanos 3:10 nos muestra... Romanos 3:10 nos muestra 13 características que tiene una persona que no conoce a Cristo. O sea, demuestra la incapacidad que tiene el hombre, la incapacidad total para reconciliarse él mismo con Dios. ¿Qué dice? Voy a leer y vamos a señalar 13 características que están allí. Dice, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces, todas esas son características de una persona que no tiene la gracia de Dios, que no se le ha concedido tener la gracia del Señor. Entonces, es una incapacidad porque no puede entender, no puede buscar a Dios, no puede justificarse, está desviado, no hace lo bueno, y todo lo que hace es para su propia destrucción. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios
delante de sus ojos. Entonces, con este pequeño recordatorio, continúo ahora a exponer, por la gracia de Dios, lo que me corresponde en el día de hoy. ¿Qué es lo que me corresponde? Dos aspectos me corresponde compartir en esta mañana. Y el primero es la importancia de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La incapacidad total humana. Esa es la que estamos viendo, la I, ¿no? No le olvide la I, incapacidad total humana. Entonces voy a exponer sobre la importancia de la doctrina en primer lugar, y en segundo lugar, la primera de las bases o de las causas de esa incapacidad. Si somos incapaces totalmente de agradar a Dios, de buscar a Dios, debe haber unas razones, ¿no? Unas causas. Y esas causas, la primera causa es la que voy a exponer yo, aunque hay varias causas, ¿sí? Son varias causas. Ahora les pongo sobre las causas completas, que son las que hacen que una persona no pueda buscar ni agradar a Dios. Ahora, en primer lugar, para valorar la importancia de la doctrina, se hace necesario tres cosas para que valoremos la doctrina de la incapacidad total. ¿Cuáles son? Primero, la persona tiene que entender que no posee un libre albedrío. Ay, no. La persona tiene que entender que no posee un libre albedrío. Ya Johnny nos enseñó que el albedrío es un mito. No se puede escoger, no hay una voluntad neutral para escoger el bien y el mal, sino que estamos impelidos, impulsados a escoger siempre el mal. Entonces, tenemos que reconocer eso, que no tenemos libre albedrío, no podemos colaborar con Dios para nada en nuestra salvación, porque no tenemos ningún mérito para agradar a Dios. Ese es el primero. Segundo, tenemos que entender que lo anterior, cuando yo reconozco eso, me lleva a un agradecimiento hacia Dios. Que puedo comprender que la salvación es una obra de Dios, la salvación es del Señor, exclusivamente, y no de mí. No puedo buscar la salvación. Y en tercer lugar, entender la doctrina, entender eso, le da seguridad a mi alma. Ya que si el Señor fue capaz de vencer la resistencia que había hacia Él, ahora, en Cristo, Él me da seguridad y confianza, ¿verdad? Si Él tuvo el poder para arrancarme del pecado y arrancarme de las tinieblas para traerme a la luz, con mayor razón ahora que soy hijo, tiene el poder para sostenerme en la luz, en su mano, ¿sí? Como dice la palabra, porque nada nos podrá separar de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, esos tres puntos son necesarios para valorar la doctrina de la incapacidad humana, para entenderla y valorarla. ¿Estamos? Ahora, con respecto al segundo punto, o sea, las bases o las causas de la incapacidad total humana, les dije que les iba a adelantar una parte, son cuatro pilares, bases o causas que producen la incapacidad total humana. La primera es el pecado original. Todos los seres humanos nacemos con pecado original, por consiguiente inclinados, ¿a qué? Al mal. Segundo, el corazón del hombre no es gobernado por... El hombre no lo gobierna su propia voluntad, su libre albedrío, que dijimos que no había, ¿verdad? Sino que lo gobierna el corazón. ¿Cómo el corazón? Malo y perverso. Tercero, en la caída en el pecado fue una cuestión mortal, una cuestión que dejó al hombre muerto. No lo dejó enfermo, medio paralítico, no. El hombre cayó en pecado y quedó muerto completamente espiritualmente. Se cumple lo que dijo Dios: el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Y se murió de verdad, no quedó enfermito. Y el cuarto es, cada parte del ser humano es controlada ¿por qué? Por el pecado. Cada parte. ¿Cuál es la parte del ser humano?
¿Qué constituye el ser humano? Cuerpo y la mente, ¿no? ¿La mente qué? El alma, ¿no? El alma que lo compone la mente, ¿qué más? Los sentimientos y la voluntad. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, dicho lo anterior, trataré de explicar en qué consiste la primera causa de la incapacidad total o incapacidad radical, como la llama R.C. Sproul. Esta primera causa se llama, ¿qué les dije? ¿El qué? Pecado original, el cual es la raíz de todos nuestros males. David dice en el Salmo 51:5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos hemos nacido así. La Biblia nos muestra que no somos pecadores porque pecamos. Póngale bien cuidado esto. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque nacimos y somos pecadores. Nosotros nacemos pecadores y a medida que crecemos vamos poniendo en práctica toda esa maldad del corazón que brota y empezamos a pecar activamente. Y entre más grandecitos somos, mayores son nuestros pecados, aunque para Dios todos los pecados son iguales. C. Lewis dijo que el pecado original es la segunda doctrina de la Biblia menos popular después de la del infierno. Esas dos doctrinas no son muy agradables. A la gente no le gusta oír hablar del pecado, ¿cierto? Y en muchas partes no se habla mucho de pecado, se habla de todo menos de pecado, de arrepentimiento, de condenación, de juicio. Eso no nos agrada mucho. Ahora, ¿qué es el pecado original? El pecado original en sí no es un pecado de facto, o sea, mejor dicho, no es un pecado que nosotros cometemos, sino es un pecado imputado. ¿Qué es un pecado imputado? Es algo que ha sido cargado a nuestra cuenta, sin nosotros haber hecho nada. Ahora, ¿quién cometió ese pecado? Adán y Eva, en el Edén. ¿Y por qué se llama original? Se llama original no porque sea el primer pecado que cometieron ellos o que cometemos nosotros, sino porque de ese pecado emanan o nacen todos los demás pecados. Cuando Adán y Eva pecan, caen de la gracia, quedan muertos espiritualmente y se empieza a desarrollar en ellos el deseo de pecar, pecar y pecar. La mayoría de las personas en este mundo afirman que nadie es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros mismos hemos dicho, es que nadie es perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora la otra pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay nadie perfecto? ¿Cuál es la respuesta? Porque todo, incluido nosotros, estamos corrompidos a nivel global por causa del pecado. ¿Sí? Por causa del pecado, todo está dañado, todo lo que hacemos causa problemas, causa controversia, causa violencia, causa dificultades, son los problemas de este mundo. El mayor problema de este mundo es el pecado. Eso es lo que causa toda la congestión, todo el malestar que podemos ver en este mundo, que ha traído la muerte, que ha traído la enfermedad, el dolor, la causa del pecado. La desobediencia de Adán y Eva en Edén trajo consigo el justo juicio de Dios sobre toda la creación. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, nos habla. Si vamos a Génesis, nos habla de la maldición. Dios maldice la tierra, Dios maldice la serpiente y empiezan a aparecer el dolor y la muerte. San Agustín afirma que Dios creó al hombre libre y con la capacidad para no pecar. ¿Sí? Dios hace todo lo que hace, lo hace perfecto. El hombre nace libre, el hombre creado por Adán, el hombre creado por Dios, Adán, nació libre para escoger el bien, con la capacidad de escoger el bien. Al desobedecer a Dios, este hombre perfecto cae de la gracia, quedando incapacitado
para no pecar. ¿Quedó incapacitado para qué? O sea, es imposible. Transmitiendo a su descendencia esta incapacidad. ¿Quién es su descendencia? ¿Cuál es la descendencia de Adán? Nosotros. Entonces, si él quedó incapacitado para no pecar, él nos transmitió eso. Por esta razón es que al hombre le es imposible no pecar. Es imposible no pecar, no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia, eso ya lo vimos, ¿sí? No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se apartaron, todos se descarriaron como ovejas que van al matadero, eso dice la palabra. Entonces, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y lo vuelve a repetir en Juan 6:65, dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Adorando a Dios. ¿Debiéramos estar agradecidos que Dios nos haya concedido venir aquí? Que nos haya atraído, que nos haya sacado de donde estábamos para estar aquí. Solamente Cristo tuvo la capacidad de no pecar, aunque fue tentado en todo, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Cristo no pecó? Era perfecto. ¿Y por qué era perfecto? Porque no había pecado en él. Porque él no tenía pecado original. Él no venía de la descendencia directa de Abraham en sus genes, donde vienen los pecados. Él fue engendrado milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Fue colocado en el vientre de María y era un hombre puro, una nueva creación, el segundo Adán, tal como Adán fue creado, con la capacidad de hacer el bien. Ese es Cristo concebido, que tenía en sí la voluntad para elegir agradar a Dios, sujetarse a Dios, amar a Dios y vivir en una completa dependencia de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no tenía pecado original. Él no heredó lo que nos legó Adán y Eva. Romanos 5, 17 y 19 dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, y aclara, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, hemos sido justificados solamente por la obra perfecta de Cristo. Así que, ¿cuáles son las consecuencias? Al pecar a Adán y Eva en Edén, caen de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedan muertos en pecado y totalmente contaminados en todas sus partes y facultades del cuerpo y del alma. Ya dijimos, su mente, su voluntad y sus emociones. Y empieza el proceso de pecado en el mundo. Génesis 6:5 dice, y todo designio de los pensamientos del hombre, de ellos, antes del diluvio, ¿no? Era de continuo solamente ¿el qué? El mal. ¿Y hoy estamos en la misma? Hoy el mundo está en lo mismo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tito dice que para los impuros hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Siendo Adán y Eva los padres representantes de la humanidad, la culpa y el pecado por ellos cometido fue transmitida a toda su descendencia. Ya leímos que David dice que en pecado he sido formado. Desde el nacimiento nacemos sin haber hecho nada, ya nacemos condenados, nacemos con la ira de Dios encima a causa del pecado transmitido por Adán y Eva.
Resulta de que después de que pecan, dice que Adán y Eva dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y lo llamó Set. La pregunta es, ¿cómo era la imagen de Adán en ese momento? ¿Ah? Caído. Una imagen dañada, no era la imagen perfecta de Dios como cuando fue creado, ¿verdad? Era una imagen torcida, una imagen distorsionada de Dios, como la tienen hoy los que no han sido llamados por su gracia, todos los que aún no han nacido de nuevo, y aún nosotros tenemos una imagen distorsionada a causa del pecado que mora en nosotros. Pero Dios va perfeccionando en nosotros, formando, tallando en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo, el hombre perfecto. La Confesión de Westminster en el capítulo 6 nos habla de este pecado original. Y yo los invito a que, como reformados, como presbiterianos, acudamos a esa confesión que están las bases de nuestra doctrina. Y dice la Confesión de Westminster, de esta corrupción original, por la cual estamos todos impedidos, oigan, inhabilitados y opuestos a todo bien y completamente inclinados a todo mal, proceden todas las demás transgresiones. ¿De dónde proceden las transgresiones todas? ¿De dónde? Del pecado original. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el 7:18 dice, y yo sé que en mí, lo dice nada menos que Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Solamente por la gracia es que Dios coloca el querer como el hacer, o sea, el poder para poder hacer ese bien. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo terminará esto? Eso del pecado original. La Confesión de Westminster, vuelvo ahí, capítulo 6, nos dice, esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. O sea, nosotros hemos sido regenerados, ¿verdad? Hemos nacido de Dios, Dios nos ha dado nueva vida, pues vamos a tener que luchar con eso hasta que nos muramos. Ese pecado va a estar en nosotros, el pecado que mora en mí, dice Pablo. Y es una lucha constante, por eso es que se nos hace difícil caminar con Dios. Y si no nos asimos de su poder, no nos revestimos del poder de su fuerza para resistir en el día malo, vamos a caer, vamos a ser derrotados. Pablo decía, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es usted? ¿Somos mejor que Pablo? No somos mejores que Pablo. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y por allá el apóstol Juan nos dice en la primera epístola 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, somos pecadores, aunque somos redimidos. Tenemos esa lucha constante, el pecado original nos ha afectado de tal manera que se ha quedado en nosotros, a pesar de haber sido redimidos, de haber sido justificados delante del Señor. Todo pecado, tanto original con el que nacemos, como el propio, o sea, el que cometemos, siendo una transgresión de la justa ley de Dios, trae la culpa sobre el pecador, por lo cual el pecador, queda bajo la ira de Dios y la maldición de la ley, y de esta manera queda sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Efesios también nos dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Seguimos leyendo Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hablando de los no convertidos, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Todas las características que nos ha dejado, o que ha dejado a la humanidad, el pecado original. No hay entendimiento, el entendimiento está entenebrecido, se está ajeno de la vida de Dios, hay ignorancia de las cosas espirituales y hay dureza de corazón. Y el juicio de Dios vendrá, dirá entonces a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Vamos a concluir. Ya vamos a acabar. La conclusión es esta. Aunque la incapacidad total ha sido heredada de nuestros primeros padres, y siendo enemigos de Dios, esclavos de Satanás, de la muerte y del pecado, y estando bajo el juicio de Dios, que estábamos, ¿no? Podemos gozarnos al leer en la Biblia que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Y esa gracia nos es dada ¿en quién? ¿En quién? En Cristo, quien por su vida perfecta de obediencia al Padre, por su muerte vicaria y su resurrección, nos ha librado de la esclavitud del pecado, de Satanás y también de la ira divina, de la condenación eterna, que reposaba sobre nuestras almas. Debemos dejar claro que si por un hombre, Adán, heredamos corrupción o incapacidad total, por medio de otro hombre, ¿quién? Cristo, recibimos gracia y vida eterna. De manera que debemos estar ¿cómo? Seguros que Dios empezó una obra en nosotros, dándonos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, haciendo de nosotros nuevas criaturas, dándonos la libertad, el deseo y el poder para escoger el bien y mediante la guía del Espíritu Santo, vencer el remanente de corrupción que permanecerá en nosotros hasta nuestra partida de este mundo, estando seguros de esto. ¿De qué? Que en Cristo somos más que vencedores. ¿Y qué más? Que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Bueno, hasta ahí viene hoy la clase. Quiero dar gracias a Dios por ustedes y por el Señor por permitirme estar en este lugar. Y reitero nuevamente, es bueno que vayamos a la confesión de Westminster y miremos todas estas doctrinas que hemos estudiado y que estamos estudiando para que nos fortalezcamos cada día más en la fe y en lo que nosotros creemos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que me has permitido hablar, por la luz que nos das, entendiendo que somos seres débiles, que estamos, Señor, influidos por ese pecado original, el pecado que aún mora en nosotros y que nos afecta. Danos poder, Señor, para vencer, para continuar adelante, entendiendo que Cristo nos ha redimido del pecado, de la muerte y de Satanás. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.